Bien, en este problema nos piden resolver el triángulo oblicuángulo y calcular el área con estos datos. El lado A 21, el ángulo B 53 y el ángulo A 86. Siempre nunca no te van a dar la figura. Esta figura la tienes que plantear con cualquier triángulo que tú quieras. Una vez que lo tengas, sitúas A, B y C en el orden que desees, nada más teniendo en consideración que el lado A es el opuesto al ángulo A, el lado C es el opuesto al ángulo C y el lado B es el opuesto al ángulo B, dependiendo qué posición le des tú a los vértices. Una vez que ya ubiques eso, entonces ya ves cuáles son los datos siguientes. Entonces aquí A es 21, ¿sí? El ángulo B es de 53 grados. El ángulo A vale 86 grados. Bien, entonces vamos a ver, para triángulos oblicuángulos tenemos dos opciones: calcular algunos elementos a través de la ley de senos o a través de la ley de los cosenos. Veamos qué nos conviene aquí. Por ejemplo, siempre que tengamos dos ángulos conocidos, el tercero lo podemos conocer por la diferencia a 180 grados. Entonces, por ejemplo, aquí sería conveniente conocer ese ángulo C a través de la diferencia a 180 grados. Entonces, planteamos primero eso, ¿sí? Entonces, 53 grados más 86 grados más el ángulo C, eso nos da 180 grados. La razón es que por teorema de suma de ángulos internos de un triángulo, ¿sí? De un triángulo. Bien, entonces despejándose, entonces C, el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 53 grados más 86 grados, ¿sí? Y esto nos va a dar a 51 grados. Entonces el ángulo C vale 51 grados, ese es un dato más, ¿no? O un dato que acabamos de calcular, 51 grados, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos tres de los datos que se requieren para resolver un triángulo oblicuángulo, ahora nos proponemos calcular los lados restantes. Este ya está dado, entonces nos falta conocer C y B. Por ejemplo, procedamos a conocer B. Y aquí, ¿qué es lo que podemos aplicar? Aquí se puede aplicar ley de senos o ley de cosenos, la que se acomode mejor. Como la ley de senos es un poquito más corta, vamos a aplicarla, ¿sí? Entonces, por ley de senos, para triángulos oblicuángulos, triángulos oblicuángulos, ¿no? Tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que B sobre seno del ángulo opuesto a él, sobre seno de 53 grados, es directamente proporcional, o esa razón es igual a la equivalente entre el ángulo y el lado de otro de los vértices, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, podríamos proponer entre los datos que ya conocemos, entre A, ¿sí? Entre A, que vale 21, entonces entre 21 y seno del ángulo opuesto, que sería seno de 86 grados, ¿sí? Entonces, de aquí nada más pues, nos resta despejar B. Entonces B es igual a 21 por el seno de 53 grados sobre el seno de 86 grados, ¿sí? Realizando las operaciones, eso nos da 18.86
81 unidades el lado B. Entonces ya tendríamos un dato más, ¿verdad? Igual a 18.81 unidades, ¿sí? Y nos restaría calcular el lado C. Y por la misma ley de senos, porque es la más cortita, ¿sí? Se puede realizar. Entonces podemos realizar nosotros cualquier relación que quieras entre C y el seno de 51 grados con respecto al vértice al lado de los otros dos ángulos. Entonces, con cualquiera, por ejemplo, con B, ¿sí? Entonces sería B 18.81 sobre seno del ángulo opuesto, que sería seno de 53 grados, ¿sí? Y ya de ahí despejaríamos C igual a 18.81 por el seno de 51 grados sobre el seno de 53 grados. Y eso sería igual a 16.159 unidades, ¿sí? Entonces, de esa manera conoceríamos los otros dos lados. Entonces sería 16.16 aproximadamente, ¿no? Entonces es igual a 16. Vamos a ponerle 16, ¿sí? Aproximadamente. Y con eso, pues ya tendríamos resuelto prácticamente todos los elementos, ¿sí? A, B y C y sus ángulos opuestos correspondientes. Y prácticamente tendríamos todo, pero nos piden calcular el área también, ¿sí? Entonces vamos a calcular el área, ¿sí? El área de un triángulo la vamos a plantear a través de la fórmula de Herón de Alejandría, ¿sí? Que es P por P menos A por P menos B por P menos C, donde P es la semisuma de los lados del triángulo, ¿sí? Entonces es por P menos A, por P menos B, por P menos C, raíz cuadrada. Ese es el área de un triángulo por la fórmula de Herón de Alejandría. ¿Sí? Es fórmula, ¿sí? Fórmula de Herón. Por la fórmula de Herón de Alejandría. Entonces calculamos primero P para calcular la raíz cuadrada. Entonces P va a ser igual a A más B más C, pero eso ya los conocemos, ¿no? Sería 21 más B más 18.81 más C 16.16. Todo esto sobre 2 nos daría P igual a 28.08 unidades. Y ya con eso sustituimos en el área. Entonces el área, ¿sí? Entonces el área va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? De 28.08 por 28.08 menos 21 por 28.08 menos 18.81 por 28.08, ¿sí? Menos 16.16, ¿sí? Y eso nos da que A va a ser igual, haciendo las múltiples, primero las restas, ¿sí?
luego las multiplicaciones y ya el último la raíz cuadrada. Nos da 147.09 unidades cuadradas. ¿Sí? Es lo que nos va a dar de resultado. Gracias.